Ya ven la presentación, Oscar, ¿la ven ahí? No, todavía no vemos. No. ¿Por qué no está mostrando? Déjame mirar a ver por qué no está mostrando. Ya sigue. Buenas noches. Alberto, cuando tú hablas suena un ruido extraño ahí. Ya. Bueno, hermanos, entonces, muy buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Damos la bienvenida a nuestros nuevos compañeros y qué bueno que hayan tomado la decisión de pertenecer a este ministerio. Qué bueno que hayamos escuchado a Jesús cuando nos dice en Marcos 16:15 que vayamos por todo el mundo y llevemos la buena nueva a todas las criaturas. Bien, el tema que tenemos para hoy está relacionado con lo que tiene que ver con teología y santidad del ministerio de proclamadores. Y quisiéramos iniciar este encuentro primero poniéndonos en las manos del Espíritu Santo para que sea su luz la que nos guíe y nos dé su sabiduría. Y también quiero que hagamos la oración por los proclamadores. Si alguno de ustedes quiere hacer la oración, está en pantalla y los demás le seguimos con micrófonos apagados. Dios Todopoderoso, limpia el corazón y los labios de los que proclamarán tu evangelio. Bendice sus esfuerzos de preparación y los momentos de meditación de tu palabra para que entiendan mejor el mensaje y lo proclamen fielmente a tu pueblo. Llena su ministerio con tu presencia. Ayúdalos a prepararse cuidadosamente para que quienes los escuchen confíen plenamente en Jesucristo, que anuncia el reino de Dios y la promesa de vida eterna. Haz que crezca la fe en los corazones de los que escuchan tu palabra y te glorifiquen siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Bien, vamos a entrar ahora sí a lo que nos corresponde hoy y está relacionado con la teología y la santidad del ministerio del lector. Y recordemos que la palabra que nosotros proclamamos o que vamos a proclamar es Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios. Y esto está muy claro cuando nos remitimos al cuarto evangelio, el de Juan. En el primer versículo del primer capítulo dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Bien, cuando nosotros ingresamos a cualquier organización o a un grupo, en este caso a un ministerio, es bueno que conozcamos cuál es el valor que tiene este ministerio al que vamos a pertenecer. Y encontramos que el valor de este ministerio es asombroso, es maravilloso. Y lo extraordinario está en que cuando nosotros estamos proclamando la palabra de Dios, estamos haciendo lectura de las Sagradas Escrituras en el ambón, Cristo está presente en su palabra. Es Cristo quien habla. Y esto que acabo de expresar tiene el respaldo, tiene el aval de una autoridad muy importante para nosotros como católicos, como es el Segundo Concilio Vaticano. El gran privilegio que nosotros tenemos cuando pertenecemos a este ministerio es que Cristo habla a través de nosotros. Y por ello, hermanos y hermanas, no somos el equivalente a que cualquiera de los que esté en la asamblea haga una lectura en voz alta, aunque sea de una página impresa de la Biblia. Tampoco somos el equivalente
a que cualquiera de los que esté en la asamblea haga una lectura en silencio, aunque sea del misal. Y la razón de todo esto es que como proclamadores estamos rodeados de un gran misterio, de un don que nos da el Padre Dios a través de su Espíritu Santo. Si nos remitimos a la primera de Corintios en el capítulo 2, dice: hablamos pues de esto no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. Hermanos, cuando estamos en el ambón, la sabiduría que se refleja no es la de nosotros, no es la inteligencia de nosotros. La sabiduría que se refleja es la del Espíritu Santo. Pero para que Cristo esté presente en su palabra, es necesario que ocurra algo importante, que todos, tanto proclamadores como las personas que están en la asamblea, estén en actitud de escuchar. Es la acción de escuchar la que hace presente a Cristo en su palabra. Y qué bueno aprovechar para aclarar y distinguir, oír de escuchar. Cuando oímos, percibimos ruidos. Escuchar la palabra de Dios significa poner a funcionar todos los órganos de los sentidos. Significa saborearla. Significa que esta palabra nos lleve a la conversión y posteriormente tener la posibilidad de alcanzar la vida eterna. En Mateo 11:15, el mismo Jesús nos invita a escuchar cuando dice: el que tenga oídos para oír, que lo escuche. Seguimos. Ahora, ¿qué importancia tiene el ministerio del lector? Pues bien, la importancia es grande, puesto que la misión de nosotros es proclamar nada menos que la palabra de Dios, que es una palabra de luz. Esta palabra que nosotros proclamamos es una palabra que no es estática, que es una palabra que es dinámica, que se mueve en el tiempo, que permanece en el tiempo y que el tiempo se adapta a ella. Es decir, se cumple en la palabra lo que aparece en Mateo 24:35, cuando dice que cielo y tierra pasarán, pero que la palabra de Dios no pasará. La palabra que nosotros anunciamos es una palabra que tiene poder. Es una palabra que está llena de la grandeza, de la gracia y de la misericordia de Dios. Y lo más importante, es un gran regalo de Dios para todos los que están en la asamblea y también para nosotros como proclamadores. En Deuteronomio 32:3 hay una invitación a proclamar el nombre de Yahvé, a alabar a nuestro Dios. Si nosotros nos remitimos a Lucas en el capítulo 1, versículo 39 al 56, encontramos el relato, la narración de la visita de la Santísima Virgen María a su prima Isabel. Y dice el texto que cuando el mismo niño Juan el Bautista, que estaba en el vientre de la madre, escuchó la voz de María, brincó de felicidad. Si nosotros analizamos este texto, encontramos el poder de la palabra de Dios cuando ha permitido que una señora en condiciones de edad avanzada, cuando fisiológicamente, científicamente es imposible, quedó embarazada. Y no solamente observamos ahí el poder de la palabra de Dios, sino que encontramos la grandeza de la gracia y la misericordia de Dios cuando permite que a un hogar de personas con edad avanzada llegue la alegría de un niño, aparezca un hijo.
Entonces, hermanos, no olvidemos nosotros, cuando estamos proclamando, que la palabra que estamos llevando tiene poder, que esta palabra es dinámica, que esta palabra está mostrando la grandeza y la gracia que tiene el Padre Dios para con nosotros. Y lo más importante, que es un gran regalo para todos sus hijos. Como proclamadores, hermanos, somos medios. Somos instrumentos. El Padre Dios, a través de nosotros, toca corazones, ablanda corazones endurecidos por cosas que no son de Dios, como el pecado. Y el Padre Dios quiere, queridos hermanos y hermanas, que nosotros, cuando vamos a proclamar su palabra, primero permitamos que la palabra cobre vida en nosotros. Porque solo cuando cobra vida en nosotros, puede cobrar vida en los demás. Y la palabra del Padre Dios cobra vida en nosotros cuando nosotros damos testimonio de ello. Es decir, cuando somos coherentes. Cuando nuestra vida muestra lo que estamos anunciando en el amor. En Jeremías 17:10 dice: yo, Yahvé, yo escudriño el corazón y sondeo las entrañas. En Hechos 9:15 dice: el Señor le contestó: ve, este hombre es para mí un instrumento escogido, y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Hermanos, somos escogidos para llevar la palabra de Dios a toda esta comunidad de Nuestra Señora de las Mercedes y también a todas las partes donde sea necesario. Ahora, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios? Bueno, sobra decir que para nosotros es lo más importante, que es lo primero. Que no debemos olvidar que es principalmente hablada y proclamada, que no es un simple texto, que no es un simple escrito. Que cuando nosotros estamos anunciando la palabra de Dios, nuestro principal objetivo es que nos escuche. Y por ello debemos, dentro de lo posible, hacerla lo más clara, para que también dentro de lo posible las personas que nos estén escuchando no tengan necesidad de volver a leerla. El mismo Jesús nos enseña lo importante de escuchar. Cuando en Marcos 12:29, un maestro de la ley le preguntó: Señor, entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús se iba a referir a su Padre Dios. Entonces, pudo haber dicho inicialmente: amar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, primero dijo: escucha, pueblo de Israel. Y nos dice hoy a nosotros: escucha, pueblo mío. Hermanos, cuando estamos proclamando la palabra de Dios en el ambón, es necesario que lo hagamos del libro del leccionario. No debemos hacerlo desde cualquier página impresa e incluso desde el leccionario. La razón es que cuando lo hacemos desde el libro del leccionario, nosotros aumentamos, elevamos la dignidad de la palabra de Dios. Y qué bueno, hermano, que también podamos adornar cuando estamos haciendo lectura de la palabra. Por ejemplo, tener un libro de leccionario bien presentado, poder colocar unas velas encendidas para simbolizar al Padre Dios o al Padre Jesús como luz del mundo. Recordemos, hermanos, que en Marcos 16:15 Dios dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Jesús nos ha dicho esto.
Y por eso nosotros tenemos que tener presente que cuando algunos hermanos, porque no hayan hecho la primera comunión o porque no estén casados por nuestra iglesia, no puedan recibir la Sagrada Comunión, nosotros podemos consolarlo y le damos un consuelo llevándoles a Jesucristo en su palabra. Igualmente podemos consolar y llevar a Jesucristo en su palabra a aquellos hermanos que no pueden leer por cualquier problema que tuvieron congénito desde el nacimiento o adquirido. Qué bueno, hermano, que nosotros conozcamos el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra que nosotros estamos proclamando. La palabra de Dios tiene poder y el poder de la palabra de Dios radica en que siempre anuncia la verdad y en que es nuestra mejor defensa ante situaciones adversas. En Hebreo 4:12 dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Por medio de su palabra, Dios creó al mundo. Por medio de su palabra, Dios creó a la tierra y estableció toda forma de vida en la tierra. Y así lo encontramos si nos remitimos a los primeros capítulos del Génesis. Dice, Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios dijo que se juntaran en un solo depósito todas las aguas que estaban bajo el cielo y apareció el suelo seco. Y Dios dijo que apareciera la vegetación y apareció la hierba, aparecieron árboles. Aparecieron también árboles frutales que dieron fruto y dieron semilla, que dieron origen a otros árboles, mostrándonos que la palabra de Dios, el poder de su palabra, permanece con el tiempo. Por medio de su palabra, Dios se nos revela como nuestro único Dios y nos dice que no debe haber ningún otro Dios delante ni al lado de él. Pero también con el poder de la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos una naturaleza humana y que por lo tanto necesitamos de la ayuda de él. Y miren cómo está esto muy bien expresado en Isaías 41:13. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Te tomo de la mano y te digo, no temas, que yo vengo a ayudarte. Por medio de su palabra, el Padre Dios nos llama a la fe. Nos dice que tenemos que creer, que tenemos que mantener la esperanza en su Hijo Jesús. Y así lo vemos si nos remitimos al Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 5. Cuando el Padre Dios nos dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenle, oírle. Por medio de su palabra, Dios nos declara su pueblo elegido. Y no solamente nos dice que somos su pueblo elegido, sino que nos muestra su amor. Y así está claro, por ejemplo, cuando nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Cuando el Padre Dios entregó a su Hijo Jesús para reconciliarnos a nosotros como humanidad con Él. Y también nos muestra el Padre Dios en su palabra la grandeza de su misericordia, el amor que nos tiene. Y si queremos ver, no es sino remitirnos a Lucas 15, versículo 11 al 32, la parábola del Padre misericordioso. El Padre Dios nos recibe
aunque hayamos dañado todos los dones que Él nos ha dado. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Hermanos, Dios nos ha elegido a nosotros para que proclamemos la palabra a todas las personas. Nuestro único propósito como proclamador, en definitiva, es mostrar a Jesús, es revelar a Jesús. Y miren cómo está de bien expresado en Lucas 22:70. Y dijeron todos: entonces eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Nosotros tenemos que revelar al Padre Dios. Tenemos que revelar a su Hijo Jesús. Qué bueno, hermano, que nos quedemos con esta frase. Dice: la iglesia nunca ha tenido una celebración sacramental aparte de la proclamación de la palabra de Dios que nosotros hacemos. Y finalmente, quiero dejarlos con este texto de Mateo 4:4. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios es la que nosotros anunciamos, la que nosotros proclamamos. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar. Gracias, Oscar. Muchas gracias. El video se está grabando, Bueno, lo voy a bendiciones. dejar para que en el chat nuestro que tenemos, para que los que quieran escucharlo nuevamente pues lo tengan, y los que no pudieron asistir, que hay unos alumnos que no han podido asistir hoy porque tenían ya compromisos previos, puedan escucharlo. Bueno, Listo, entonces, ¿quieren bueno, hacer una muchas oración gracias. para despedir la noche? Bien. Vamos a despedir la noche dándole gracias al Padre Dios porque ha permitido que nos reunamos en su nombre, porque ha permitido que aprendamos más de su palabra, porque nos ha mandado la luz de su Espíritu Santo para guiarnos, para que nosotros entendamos su palabra, para que nosotros entremos a un discernimiento, para que este discernimiento nos lleve a una reflexión y finalmente a una conversión. Gracias, Padre Dios, por todas las bendiciones que nos has arrojado durante todo este día. Gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestra familia. Gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre esta parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. Te pedimos que sigas derramando bendiciones, especialmente en estos compañeros nuevos que se han vinculado amorosamente a este ministerio y que han acudido al llamado que hace tu Hijo Jesús de salir a proclamar la palabra, de ser una iglesia en salida. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bien, hermanos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, muy buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.